principio lo divide en tres partes. Tenemos a ver si encuentro el colorín de las partes. Sí, es el rosa. Tercera parte, segunda parte y primera parte, ¿vale? Son tres partes. En la primera se nos cuenta la vida y la muerte de don Facundo, que es un personaje que cumple 100 años y decide escribir y nos cuenta sus memorias. La segunda parte son los escritos de don Facundo, es decir, que descubrimos que don Facundo es escritor y se han conservado una serie de escritos en una caja de zapatos. Y la tercera parte resulta que ese personaje que ha muerto sobrevive más allá de su muerte, es decir, que no está cerrada la historia. Bien, estas tres partes funcionan como cajas chinas, es decir, tienen una estructuración en imágenes y en textos que van manteniendo una estructura y una continuidad. Si veis los colores, veis que las distintas colores que son recorridos posibles están en las tres partes. Es decir, que hay una comunicación constante entre la primera, la segunda y la tercera parte. Además, al final del libro hay unas palabras finales del autor de la obra, que es José Antonio Cáceres, en el que nos da pequeñas claves de lectura y pequeñas explicaciones de por qué ha hecho esta obra. En ambos formatos de libro se incluye un estudio que he elaborado que se titula El autor y su laberinto, porque realmente esto es un laberinto, donde lo que pretendo es dar unas claves de lectura, contextualizar el periodo en el que aparece este proyecto creativo o esta creación y intentar hermanar con lo que conocemos ahora que se hizo en aquellos años o incluso en años posteriores con otros autores o con otras obras ya publicadas. Es decir, que hay un trabajo de investigación de la repercusión que hubiera tenido esta novela de haber sido publicada en su época, cosa que no fue, se ha publicado con muchos años de retraso. Bien, ¿qué es lo que se entiende por novela visual? Una novela visual, si buscáis en Google, os va a salir que es un juego interactivo creado por artistas del manga japonés y que posee escenario, personajes, música y voces con una organización de posibles recorridos argumentales diferentes. Este género nace en 1868 y se consolida en torno a 1912. No sé si José Antonio Cáceres conocía este tipo de contar historias a través de imágenes cuando se pone a elaborar la novela visual. Lo que sí conoce en el periodo en que desarrolla este trabajo es la poesía cinética, la poesía concreta, la poesía visual que introduce en España Julio Campán en Madrid en los años 69 al 70 y algo. Bien, a mí me parece que cuando José Antonio Cáceres define este proyecto como novela visual no está pensando en una historia contada con imágenes, aunque lo diga al final en sus palabras finales, como si fuera un libro ilustrado al que las imágenes apoyan para entender mejor el texto o el texto complementa las imágenes. Yo creo que no se trata de ese juego, que es una pista falsa que da el autor. Creo que se trata, en definitiva, de un conjunto de poemas visuales, poesía concreta, poesía cinética también, que elabora una narración que no es la narración de la vida del personaje de don Facundo, no es eso lo que se nos está contando, sino otra cosa. Y por ahí es por donde quiero hacer el recorrido por la obra. ¿Qué se nos cuenta? Es decir, en principio, bajo el formato de una novela como libro de memorias de un anciano que tiene 100 años,
y que además en la página 63 dice que está escribiendo una novela de aventuras, está contando sus aventuras, las aventuras del protagonista, don Facundo, bajo el formato de memoria. Resulta que en la segunda parte nos encontramos que los escritos de don Facundo, que se han conservado en una caja de zapatos, que es por otra parte el sistema de organización que tiene José Antonio Cáceres en muchas carpetas metidas en cajas de zapatos o de lejía o de ese tipo de formato, nos cuenta cómo don Facundo va configurando una novela que va a tener un éxito monumental. Y en ese recorrido de contarnos cómo va configurando la novela, nos va dando claves de comprensión del libro. Y llega un momento en que don Facundo, personaje de la novela, autor, escritor de una novela que no conocemos, pero que juega como espejo de la que estamos leyendo, resulta que en un momento determinado deja que aparezca el autor verdadero de la obra, que es José Antonio Cáceres metido en el texto. Es decir, hay un juego de reflejos introducidos en el texto. Eso supone que la complicación narrativa no es baladí, y esa complicación narrativa está trufada de referencias culturales, de referencias literarias, de tal manera que no sabemos qué historia se nos está contando ni de quién se nos está hablando, pero que en definitiva va desvelando un tema que es capital en toda la obra: poética discursiva, poética experimental, narrativa de cuentos, o en la propia pintura, que es la consistencia del ser. Es decir, ¿yo qué soy? Esa pregunta permanente está en la obra de José Antonio. Y rizando el rizo, en esa trayectoria de cómo se cuenta la novela, resulta que hay un juego de traca final en el que don Facundo nos confiesa que lo que se pretende con el libro es no contar nada. Y ahí es donde la bufonada, la humorada, la ironía, el juego encuentra su culmen. Porque para no querernos contar nada, resulta que yo propongo, pero hay más recorridos posibles, 1, 2, 3, 4, 5 líneas laberínticas para adentrarnos por la novela. Bien. ¿Cuál es la intención del autor? Luego, si me queda tiempo, muestro láminas para que veáis la obra. Bien, en realidad nos encontramos con una obra que desvencija, destroza la novela social que estaba en boga en los años 70, pero no solamente se conforma con eso, pone en cuestión el formato libro. Propone un libro cuyas páginas estén sueltas, son láminas intercambiables que se pueden barajar en distintas trayectorias, y exige una participación activa del lector. Es decir, es el lector el que va a ir construyendo diferentes historias a medida que va manejando el libro o cada vez que entra a leer el libro, y eso va a ser posible en este formato también. Bien, dinamita la separación entre vida y literatura, porque el personaje don Facundo, esa historia que se nos cuenta en sus memorias, está completamente trufada de la vida personal del autor, José Antonio Cáceres, como si fuera una autobiografía novelada, una ficcionalización de la propia vida. Pero dinamita también la separación entre escritura y pintura. Vamos a encontrar dibujos, letras dibujadas que son personajes, vamos a encontrar poemas visuales, vamos a encontrar rupturas de textos, espacialización de textos, y la propuesta es completamente revolucionaria en tanto que está adiestrando al lector a no fiarse de los caminos trillados o los caminos establecidos a la hora de desvelar los ángulos de la realidad. Es decir, es como un entrenamiento para cuestionarse permanentemente lo que veo, lo que observo, lo que oigo,
lo que percibe. Y lo dice en las palabras finales de José Antonio Cáceres, pretende romper con la participación cordial del lector, es decir, el lector que se mete en la historia, consume el libro y lo aparca, y también con esa concepción de que la literatura para lo que sirve es para emocionar, que impide, la emoción siempre impide, un distanciamiento y un pensamiento crítico. Creo que eso es la base que está en el objetivo final del autor. Es el único libro, aún inédito, de José Antonio Cáceres que comparte estos criterios de obra inacabada, participación del lector activo y juego permanente con lo real. No. Hay varios libros que están todavía inéditos y que habría que abordar su aportación, porque hay algo que es originalísimo en esta obra y en otras de poesía experimental, en las que el autor empieza a aplicar en la literatura algo que es muy raro, casi inédito, pero que ya se ha hecho en las artes plásticas, en pintura, en escultura, a lo largo del siglo XX, que es el proceso, no la obra acabada, sino el proceso de creación y la obra no terminada. Por ejemplo, lo vemos en las esculturas de Rodin. Rodin no termina las esculturas, deja siempre una parte que no ha terminado de sacar. Bien, pues eso que en las artes plásticas fue revolucionario y se ha agotado, digamos, a lo largo del siglo XX, en la literatura no se ha hecho. Y esa es la originalidad de José Antonio. Él deja las obras inacabadas a conciencia, deja las tachaduras, los arrepentimientos, los deja visibles en la propia obra. Y la obra que culmina ese proceso, la tenéis vosotros, que es Unidad del Mundo. En Unidad del Mundo, que es una obra vasta, compleja, con muchas carpetas, inacabada, como inacabado es la propia configuración del universo, por Dios, es decir, ahí el poeta hace una proyección como si él fuera el demiurgo y refleja en esa obra un poco ese mismo sentido de obra inacabada. Creo que es el siguiente proyecto que habría que publicar por la originalidad y porque hay mucho de tachadura, mucho de proyecto, mucho de obra no realizada pero que está concebida en esa obra. Bueno, y paso a mostraros, me tengo que poner de pie porque pesa mucho. Bien, tenéis, esta es el